y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Muy bien. Ya leímos del 1 al 4. Ya leímos del 6 al 9. Muy bien. Del 10 al 14. ¿Lo leímos o no lo leímos? Muy bien. Del 10 al 14, ahora tratan de parar el propósito a través de la traición. El 10 dice: vine luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Mentira. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir. Me están intimidando que me van a matar para que yo deje de hacer la obra y voy a huir. Eso a mí se me ha pegado siempre. Yo no lo digo así, pero lo digo dentro de mí. Un hombre como yo va a hacer esto. Un hombre como yo va a hacer esto, basado en lo que Dios nos ha dado. Cuando me quieren meter una duda, yo digo: un hombre que ha visto tanto a Dios va a dudar. Así me digo a mí mismo. Cada rato me lo digo. Un hombre que ha visto tanto de Dios se va a comportar así. No, le digo yo a mi espíritu. O digo a mi espíritu, a mi alma. Porque aprendí eso en mí. Siempre, esa pregunta siempre me ha llegado. Un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Profetas del pueblo. Del pueblo. Ahí estos son los peores enemigos, los del pueblo. Este era un líder, hermano. Este no era cualquier gente. Sanbalat lo sobornó. El soborno no solamente dinero. A veces una amistad, un cariño, un beneficio. Cuando una persona quiere ganar su corazón, se pone muy generoso contigo. Te compra esto, te da regalito, te lleva allí, te llama. Cuando estás enfermo, te visita en el hospital. Aquí, hermanos, son testigos de personas que fueron cuando estaban enfermos y se aprovecharon del momento y después les sacaron miles de dólares. Pero a veces es peor no solamente el dinero. A veces se pierde más que dinero. Se pierde la virginidad espiritual y la inocencia. Y ya usted duda de todo el mundo porque ve los charlatanes que se aprovecharon de usted.
Dios nos abre los ojos con la escritura. Aquí hay traición. ¿Saben por qué? Y es lo que más duele. Los peores enemigos, mis hermanos, no son los de afuera, son los de adentro. Yo no le temo a nadie por ahí que me quiera hacer daño. Aquí sí temo. Aquí sí temo. De hecho, ustedes estudian la historia de la iglesia y los primeros siglos era el mundo que perseguía, pero después era de adentro la persecución. Los obispos peleando los unos con los otros y calumniándose para tratar de tener influencia en el gobierno y cuantas cosas. Y hoy la iglesia está dividida en 20,000 pedazos. Tantas rebeliones. ¿Saben que la iglesia no crece con evangelismo? Crece con divisiones. Este se va, le da un golpe de estado, se va y pone un kiosco allí. Y unos cuantos tontos van y lo siguen. A veces están en adulterio, son homosexuales, tienen un montón de problemas. Y usted y tontamente lo siguen. Porque es amigo mío, porque siempre me visitó, porque fue. Nosotros no solamente aquí, no me ven aquí en el contexto de aquí. Eso sucede en todas las iglesias en el mundo entero. Así que no esté pensando que estoy hablando de aquí. Estoy hablando donde quiera. Cada vez que veo un rebelde, llámelo y vea para que usted vea que es un sinvergüenza, que dio un golpe de estado y se rebeló, y usted va de tonto y lo sigue. En el reino, la rebelión delante de Dios es como la brujería, que es una abominación a Jehová. Así le dijo Dios a Saúl: como el pecado de la adivinación es la rebelión delante de mí, abominación contra Jehová. Y fíjense que Dios con los rebeldes siempre fue severo. A Corea Datán se lo tragó la tierra. A María le dio lepra. Y sigan por ahí para que usted vea que Dios es muy severo con la rebelión. Usted tiene que saber, usted no puede hablar de los bautistas porque usted está hablando de Cristo, porque es la iglesia de Cristo. Usted no puede hablar de los presbiterianos, son la iglesia de Dios. Usted no puede hablar de la iglesia de la esquina, ni calumniar al pastor, porque usted está haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Esos son nuestros hermanos. Amén. Amén. Si tu mamá fuera una prostituta, tú te vas a avergonzar de tu mamá. Sí, te vas a avergonzar de tu mamá. Pero tienes un pacto de amor con tu mamá. Y dígale que sea, es mi mamá. No estoy de acuerdo con su conducta, me avergüenza su conducta, pero es mi mamá, mi familia. Amén. Amén. Todo lo que amenaza el propósito es enemigo mío y tuyo también. Toda persona o todo espíritu o todo lo que sea que amenace, no solamente la amenaza, la iglesia de Cristo en el mundo es mi enemigo. No se una usted a nada que haga daño al propósito de Dios. Porque por eso el diablo nos ha engañado por milenios. Porque peleamos los unos con los otros. Una cosa es usar la palabra para exhortar a la iglesia, y otra cosa es condenar a la iglesia, rechazar a la iglesia, dañar a la iglesia. No vea una película donde hable mal de Cristo. No, ni por curiosidad vaya a verla ni la alquile. Porque hay películas blasfemas contra Cristo. Y usted va y las ve, prestando dinero para que Hollywood siga haciendo esas blasfemias contra el Señor. No, tenemos que ser sabios, entendidos. Este está haciéndole daño a mi ejército, a mi gente, a mi pueblo, al pueblo de Dios, al propósito. Está desvirtuando a mi Cristo, al Santo de Israel. ¿Qué es esto? Usted no tiene que matar como hacen los árabes cuando hablan en contra de Mahoma. Porque los cristianos son perseguidos y sufren hasta la muerte por el evangelio. Nosotros no matamos por causa del evangelio, nos dejamos matar por causa del evangelio, pero somos leales a Dios y a su propósito. Den un aplauso al Señor. Amén. Aquí ve la traición. ¿Saben ustedes cuál es la estrategia? Nehemías no era sacerdote. Por consiguiente, le estaba prohibido entrar al templo. Lo estaban citando para que entre al templo, para luego decir: ajá, profanaste el templo de Dios.
Dios. Y eso, el que defiende a Dios, violando la ley de Moisés. Dice él, no, a mí no me van, yo no voy a caer en esa trampa. ¿Cuántas trampas te ponen? ¿Cuántas trampas te ponen? Te citan en un lugar con una mujer, después te tiran una foto. Mira. Hay que ser sabio, entendido. Señor, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Que Dios nos ayude. Muy bien. Capítulo 6. Desde el 15 hasta el 19. Y miren lo que pasó. Qué cosa linda. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. En ese tiempo, con todas las oposiciones, hacer un muro de una ciudad completa en 52 días. Ahora, wow, solamente haciendo el plano, hoy día se van los 52 días. Y dice 16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, porque siempre están oyendo, y yo no sé quién es que, yo no sé cómo es que saben las cosas, yo no sé cómo es que saben las cosas los enemigos. Porque hay gente que no sabe guardar un secreto. No saben guardar un secreto. ¿Sabe el daño que hace divulgar las cosas de Dios para que el enemigo sepa lo que está sucediendo? Entonces yo no sé, ustedes creen que está de más eso, y oyendo Sanballat y Tobías, y oyendo Sanballat y Tobías, entonces ¿quién le decía a ellos? Que había traidores ahí, enemigos del propósito de Dios. Y mientras todos esos hombres, Zorobabel, Josué, Esdras, Nehemías, en los diferentes tiempos, estaban ahí edificando, estaban estos, yéndose a favor de los enemigos, contra su propio pueblo, contra el propósito del mismo Dios. Increíble esto. Voy a leer el 16 otra vez. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hermanos, ahora los que temblaron fueron ellos. ¿Por qué temblaron? Porque con todo lo que hicieron, todas las estratagemas, no pudieron parar el propósito. Si usted quiere ver a los enemigos como Jesús dijo al final, yo veo al diablo como un rayo que cae del cielo. Ay, el diablo enojado porque vio que no pudo parar la cruz, que no pudo parar el propósito, cayó como un rayo. No podía. Al diablo no le preocupan nuestros discursos, sino nuestras obras. Y dice 17, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Comunicándose con Tobías. Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá. Aquí no está hablando los amonitas. Intercambiaban cartas con Tobías. Hay cuantos hay que han pecado comunicándose con los enemigos de Dios y llevando sus mensajes y sirviéndole de instrumentos. Pero hay de ellos, porque sus nombres no estarán escritos en el muro. Por un beneficio se dejaban sobornar. Algo hacían Tobías y Sanballat que se ganaban a esta gente. Algo hacían. ¿De parte de quién estamos? Porque muchos en Judá se habían conjurado con él. Conjurado con él. Eso me suena como a pacto, porque conjurar es un pacto. Conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y de Johanán su hijo,
había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le refería mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. O sea, lo que decía Nehemías en secreto, miren, se lo tiraba. Y a Nehemías le venían a hablar de las buenas obras que hacían ellos, como vendiéndolos. ¿Tú sabes qué, fulano? Para que Nehemías bajara la guardia, confiara en ellos y le metieran el cuchillo por detrás. Ay, mis hermanos. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos, yo era un pichón. Amén. Vine con mi esposa. Yo tenía 23, 24 años. Ella tenía 19 cuando nos casamos. Llegamos acá. Yo había venido 2 veces a Estados Unidos. Mientras yo estudiaba hacer evangelismo con un evangelista argentino que Dios usaba mucho aquí en Nueva York, que fue a Puerto Rico. Estuve en la universidad donde yo estudié. Dios lo usó poderosamente y quiso llevarse 10 alumnos o estudiantes a hacer una práctica de evangelismo en Manhattan para organizar una iglesia con el resultado del evangelismo. Yo vine con él. Él me dio gracias a Dios con él, y él hasta me puso a predicar. Yo me asombré porque yo era un muchacho, y me llevó a su programa de televisión, que era un tremendo horario, cada 47. Me llevó a predicar en su radio, en Radio Guado, a las 9 de la mañana, y yo estaba allí, olvídense. Y me dijo: cuando te gradúes te quiero aquí. O sea, cuando yo vine el año siguiente a Nueva York, me dijo: no tengo evangelismo en este verano, pero te voy a mandar con fulano de tal. Y me mandó con otro pastor, porque había un plan de cuando yo viniera aquí, él me quería acá. Estoy orando al Señor. Entonces, cuando yo vine ya definitivamente a Nueva York con mi esposa, que era para ir a Michigan a seguir estudiando una maestría en teología, ahí mi esposa salió embarazada, y entonces él me recomendó con un pastor, y duramos 6 meses ayudando a ese pastor. Mientras tanto, y estando con ese pastor allí, nos emplearon. Vino 2 iglesias, se desocuparon, y sin consultar conmigo nos emplearon en la organización. Yo le oré a Dios, y Dios me dijo, porque veníamos a estudiar: Señor, ¿qué es esto? Me dijo: hay un propósito, quédate. Así hicimos. ¿Qué pasó? Comenzó el pichón a crecer. Dios comenzó a bendecirme. Entro a la radio en el 83, en un programa a las 6 de la mañana. Ahí Dios fue que le puso el nombre de la Maestría de la Esperanza. Y a las 6 de la mañana, en una emisora nueva que había comenzado en Nueva York en esos días, que no podía competir con Radio Guado, yo comencé con una sola línea telefónica a las 6 de la mañana a tener más llamadas que él a las 9 de la mañana en un horario premier en la mejor emisora. Fue tan impactante como el programa se llamaba El Amanecer de la Esperanza. Hasta el que dirigía el programa mundial de la iglesia, que también tenía el nombre Esperanza, por no entrar en detalles, vino de California a reclamarme que por qué le puse Esperanza. Pero no era por eso, era porque los hermanos hablaban tanto de la programación que se metieron en susto. El temor a que crezca más que yo, que es natural y es humano. Y después el Señor me dice que organice un instituto bíblico, y reuní a todos los líderes de Nueva York. Hizo un instituto bíblico y lo puse a cierto nivel académico, porque lo puse a nivel de universidad, de teología, porque le di. Y todos esos laicos pasaron por mis aulas. Y naturalmente Dios comenzó a crecer. El programa de radio comenzó a impactar, y Dios comenzó a usarme en evangelismo. Y a los 27 años recuerdo que la organización me dio $33,000 por una campaña evangelística. Yo con 27 años. Y pastores que podían ser mis abuelos, que ya estaban de jubilarse, eran mis ayudantes. Digo, en la campaña. Yo no era más que ellos, pero en la campaña me ayudaba. Y comenzó el pichón a crecer, y Dios a usarme. Un día había
una reunión de verano, unos campamentos, que la oración tiene un campamento en un lugar y todas las iglesias íbamos todos los pastores. Entonces a mí en el programa de los adultos me dieron una parte para que yo hablara de los dos ministerios, del programa mío de radio y también del instituto bíblico. De momento cuando voy me dicen que solamente tengo una oportunidad, así que no puedo hablar de dos cosas sino de una de las dos. Cuando yo voy a reclamarle al que dirigía la obra hispana, le digo, ¿qué pasó? Él me dice ocultamente, fue que fulano metió la mano para que no se te diera la oportunidad. Y yo, esta persona, el evangelista, que era como un padre para mí, porque era un hombre que Dios lo usó para inclusive fue que dio la recomendación para que yo entrara a ser empleado. Era un hombre lleno de gracia, un evangelista con un don precioso, un don lindísimo. Inclusive tuvo un llamado sobrenatural. Dios se le apareció como a Saulo de Tarso a él cuando Dios lo llamó. Cuando yo oigo aquello, mis hermanos, naturalmente yo era un muchacho, no tenía la madurez que tengo ahora. Mi corazón se llena de una tristeza. ¿Cómo es posible que como un padre se sienta amenazado por un pichón como yo y comienza a meter el pie para que resbale? Yo no lo podía entender. De verdad no lo podía entender. Y me metí como en una confusión. Gracias a Dios que no hablé con nadie, mantuve mi duda conmigo ahí. Y cuando yo estaba en ese remolino de pasiones, que ustedes saben cómo uno se siente como, Dios mío, traicionado, como... Miren ustedes, es que lo que digo, que el temor de Dios nos pone freno. Amén. Gloria a Dios por el temor de Dios. Amén. Miren, cuando yo estaba en mi crisis, porque no esperaba de esta persona eso, pero cuando yo me puse a meditar quién era ese hombre para Dios, cómo Dios lo llamó sobrenaturalmente, cómo lo usaba en la radio, en la televisión, cómo lo usaba como evangelista, la gracia que tenía. ¿Saben lo que dije yo dentro de mí? Yo dije, nunca podré yo levantarme contra un hombre que tiene la gracia y la aprobación de Dios. Y dije, Radamés, muérdete ese sentimiento, perdona y olvídate que ese hombre te bendijo en un tiempo y ese hombre siempre ha sido usado por Dios. Y miren lo que dije dentro de mí, que se me quedó ahí. El que tenga la gracia de Dios, aunque sea mi enemigo, siempre la tendrá conmigo. Amén. Naturalmente, este hombre no era mi enemigo, simplemente cayó en una tentación. Pero ¿qué fue lo que me hizo vencer? Que Dios estaba con él. Este hombre, Dios está con él. Y si Dios está con él, yo no estaré en contra de él. La gracia de Dios está con él. Porque yo veía cómo Dios lo usaba. Y yo no me voy a poner en contra de un hombre que Dios está usando. Y eso me frenó. Ese razonamiento me frenó. Y yo era un muchacho. Fue una crisis grande para mí. Y te lo digo ahora porque el Espíritu me lo trajo, me lo sacó del archivo de la memoria. Para decirte, nunca te ponga en contra de un hombre de Dios. Amén. Nunca, aunque te haga daño, nunca. Porque el que tiene la gracia de Dios debe tener la tuya también. Porque tú eres de Dios y tú eres un hijo de la gracia de Dios. Amén. Tiempo después supe que murió. Fue una bendición para mi vida. Me hizo mucho bien. ¿Cómo voy a pensar en un mal que quiso hacerme? Si lo hizo por temor. Es humano el temor. Pero no fue eso lo que me indujo a pensar así. Fue que yo veía cómo Dios lo usaba y cómo Dios lo llamó y la gracia que había en él. Y cómo bendijo mi vida. ¿Cómo voy yo a levantarme contra un hombre que es de Dios? Yo sé que es un hombre de Dios. Mis hermanos, abramos los ojos. Mire, yo no le estoy hablando con ninguna intención salvo que el ejército de Dios esté unido. No solamente la Amanecer de la Esperanza, el mundo entero. Defienda al evangelista que sale en la radio. Defienda a aquel allá. Sea sabio. En el único lugar donde la gente siente placer cuando alguien cae, es en el ejército de Dios.
Miren, en una guerra cuando matan a uno, como lloran los soldados, se lo echan encima. En la iglesia no, es como que sienten como uno menos que ya no puede competir conmigo porque cayó. Es un sentimiento tan malvado, tan perverso, que no se puede entender. Estoy hablando a aquel que cae por debilidad, no a que cae por vicio y maldad, y que nunca se arrepiente hasta que no lo descubre. No estoy hablando de esos. Estoy hablando de la gente genuina que peca y llora su pecado y sin que nadie lo sepa lo confiesan. Estoy hablando de los genuinos, que no hay que descubrirlos, siempre están descubiertos. Yo estoy aprendiendo mucho con esto. Espero que usted también. Escuche, porque vamos a llegar a la parte final del mensaje. Escuchen esto ahora. Venga conmigo para que entendamos. Venga capítulo 13 al final. El último capítulo. Y cerramos acá. ¿Lo tienen? Dice versículo 1. En aquel día se leyó en el libro de Moisés, y oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Eso, ya edificaron el muro, lo celebraron, hicieron reformas espirituales. Ahí los que tenían mujeres extranjeras ya habían inclusive abandonado a sus hijos, se habían divorciado para mantener santo el linaje, muchas cosas lindas. Y de momento, cuando están leyendo la ley, leyeron este pasaje, que los moabitas y los amonitas no podían entrar nunca en la congregación de Jehová, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues, dice aquí, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Porque Dios prohibió que no se mezclaran con los pueblos. Cuando oyeron la ley, mire si Dios había hecho un impacto tan grande en el pueblo, que decidieron romper los lazos, los parentescos con los extranjeros. Y dice, escuchen ahora, y antes de esto el sacerdote Eliasib, ese era sumo sacerdote, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. El sumo sacerdote. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Le hizo una habitación en la casa de Jehová, donde Nehemías no se atrevió a entrar cuando lo citaron por no profanar el templo de Dios. Allí le hizo una habitacioncita a Tobías porque era familia de él, porque él le dio, el nieto de él estaba casado con una hija de Tobías. ¿Ustedes creen que una obra se puede hacer con líderes así? Con gente así, que mientras Nehemías y Esdras estaban dando el pellejo y exponiendo sus vidas y sufriendo y gimiendo y clamando y construyendo y afanando y lleno de estrés por hacer la obra de Dios, estos que deberían estar contribuyendo con ellos están por detrás enviándole cartitas y vamos invitándolos a comer y haciéndole inclusive una cámara en la casa de Jehová y honrándolos y profanando el templo de Dios. ¿Ustedes creen que un reino dividido permanece?
¿Ustedes creen que así? ¿Ustedes se dan cuenta ahora por qué la iglesia está como está? Porque no sabemos a quién es que tenemos que ser leal. No lo sabemos. No tenemos entendimiento. Por eso las cosas de Dios dan tanto trabajo hacerlas. Tan difícil. Porque mientras algunos estamos construyendo, tirando cables de electricidad, otros están cortando cables. Mientras algunos están tirando la plomería, otros están rompiendo la tubería para que salga el agua. Y así no vamos a terminar nunca la construcción. Creo que todos somos llamados a edificar, no a destruir. Y si tú sabes, no sabía Eliasib que Tobías era un enemigo, que estaba en contra del propósito de Dios y de la restauración. No lo sabía él. ¿Por qué el nieto se casa con la hija de Tobías? Y miren dónde fue que lo metió. Donde estaban los diezmos, el grano, las cosas más sagradas de Dios en las ofrendas. Santo Jehová, qué visión. Aquí, así se progresa, mis hermanos. Se progresa de esa manera. Ay, si Dios abriera los ojos a los ciegos en este día, Dios mío. Qué terrible. Dice aquí el versículo 6. Dice el versículo 6. Más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Al cabo de algunos días pedí permiso al rey. En otras palabras, Nehemías hizo una tremenda reforma. Puso todo en orden. Edificó el muro, puso los sacerdotes, levitas junto con Esdras. Todo estaba hermoso. Y dice, ahora como el rey me dio un plazo, tengo que regresar al rey. El rey ahora estaba en Babilonia. Parece que mudó la capital a Babilonia, o estaba allí su gobierno en Babilonia en ese tiempo. Y entonces fue a visitar al rey, porque era el copero del rey. Y cuando regresa, santo Dios mío, todo estaba igual. Ahí estaban los sacerdotes casados con mujeres extranjeras. Ahí estaban haciendo relación con Tobías y Sanballat. Y dice, Dios mío, todos mis años, yo dejé la corte, dejé todo. Nehemías era tan abnegado que él dice que todos los años que fue gobernador nunca tomó un centavo como salario como los otros gobernadores antes que él. Y dice, y él decía, eran tantas vacas que se mataban todos los días y tantas aves, y yo ponía a mis siervos a trabajar, y yo de mis recursos le daba a comer a todos. Nunca me dieron un centavo. Y yo me canso trabajando. Y los que deben aquí, los líderes, cuidar la obra, son los que la dañan. Así se puede llegar a un lado. Se puede llegar a un lado así. Imagínate cómo se sentía ese hombre, que apenas se ausenta un poquito y ya. Qué tristeza, mis hermanos. Miren lo que dice el 7. Para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. ¿Cómo? Ay, si viera cómo nos duelen a nosotros los ministros las cosas que se le hacen a la obra de Dios. ¿Cuánto me consuelan, pastor? Tenga paz, que Dios tenga el control. Yo sé que Dios tenga el control. Pero la relación que yo tengo con la obra de Dios no es mecánica. Yo no soy un recepcionista. Yo soy un mensajero de Dios. ¿Saben por qué digo un recepcionista? Porque una recepcionista puede ser una prostituta. Pero si da bien los mensajes al jefe y es eficiente dando los mensajes que recibe, al jefe no le importa que tenga 20 hombres cuando salga de la oficina. Está dando bien el mensaje. Pero con Dios no funciona así. Si yo no vivo esto y yo no me doy por esto, mi mensaje no tiene provecho para los demás. Te quiero decir que la relación entre el mensaje y el mensajero no es mecánica, es de esencia. Amén. Amén. Elías se deprimió hasta desearse la muerte por causa de Dios. Esdras se rompió la barba cuando vio que el pueblo estaba prostituido tomando mujeres extranjeras. Ellos le están dañando el propósito a Dios.
si todos reaccionáramos igual, de igual manera. Escuchen lo que hizo Nehemías. Dice el 8, y me dolió en gran manera. ¿Cómo le dolió? Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y se le mete al hombre como Jesús con el látigo. Esa mesa, profanando el lugar de Dios. El enemigo tiene, el que se opuso a la construcción del templo, tiene una habitación de 5 estrellas en el hotel que él no quiso construir. Qué terrible. Y profanando. ¿Saben por qué? Porque él era ammonita. Recuerden ustedes cuando leí de todo eso que era ammonita. Y comienza el capítulo diciendo que cuando se leyó acerca de los ammonitas, que no podían entrar. Y este sumo sacerdote que lo sabía, a un ammonita que no podían entrar a la congregación de Jehová, lo mete donde están las ofrendas, los diezmos, el incienso. Qué barbaridad, hermanos. Imagínense Esdras y Nehemías enseñándole al pueblo a andar en la ley, rogando. Miren los capítulos, léanse los capítulos 9 de Esdras, el 9 de Nehemías y el 9 de Daniel. ¿Cómo oraba? Señor, hemos pecado nosotros, nuestros príncipes, nuestra confusión de rostro. Tú has tenido misericordia que nos va a llevar a la tierra otra vez. Gracias, Señor, porque nos ha dado un remanente, Señor. Cuida el remanente, Señor. Y mientras están llorando y gimiendo, mientras los intercesores pasan la madrugada, que dejan el trabajo, algunos aquí, hermanos, dejan sus trabajos y oran de 12 a 3 y después se van a dormir 3 horas para irse al trabajo cansado mientras tú duermes, y después tú vienes a destruir la obra de Dios, ellos pagando el precio por ti y tú haciendo otra cosa. Así no se puede llegar a ningún lugar. La salvación no te costó nada a ti, pero a Cristo le costó dejar al Padre, dejar los ángeles y morir desnudo en una cruz, sufriendo el vituperio, la vergüenza y la maldición. Ha llegado el momento de sacar las mesas de los cambistas y sacar los muebles que tienen en la casa de Dios los ammonitas, que no son parte de este pueblo. Estoy hablando de la iglesia en general, no. Acuérdense que yo no le estoy hablando a ustedes solamente. Hay cámaras para las naciones, para la radio y la televisión. Acuérdense que siempre que predico no estoy dirigiéndome a ustedes solamente, para que lo entiendan. Yo tengo un contexto mundial, no local solamente. Si vieran los ministros por allá como, qué palabra, cómo me bendijo. Y a usted no le hizo nada, pero a ellos les cambió el ministerio. Porque el que ama a Dios ama su palabra. Amén. 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 Ha llegado el tiempo, como Nehemías, de sacar los muebles de los ammonitas, enemigos de Dios y del propósito de la restauración, que han hecho nidos en la casa de Dios. Fíjense que a veces Dios los saca y ustedes los entran. Ya que Dios le quita el ministerio, usted se lo da, lo pone a ministrar. Y por ahí andan sueltos predicando. Porque tiene quienes lo apoyan. Por eso estamos como estamos. Por eso nunca progresamos. Y tal parece que gozamos con ver las cosas al revés. Es un pecado que tenemos que arrepentirnos, que es de siempre. Escuchen, porque quiero llegar a algo aquí. Dice el 10. Entonces, asimismo, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy en el texto? Muy bien. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. En otras palabras, una de las reformas que hicieron Esdras y Nehemías fue que hicieron que el pueblo volviera a darle los diezmos a Dios, para que los levitas y sacerdotes pudieran vivir del altar, y así se restaura el culto, porque si ellos comen no pueden trabajar. Y entonces cuando él se fue, cuando vino, lo mismo. Siguieron en lo mismo, ya no daban los diezmos ya, y otra vez a lo mismo. Apenas se ausentó unos años y ya todo se dañó. Dice el versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada?
Si los levitas no tenían salario para comer, te tenían que ir a trabajar, a hacer otra cosa. Y ellos no tenían heredad, los levitas. Acuérdense de eso. Y ahora, ¿cómo van a atender la casa de Dios? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano y del vino, del aceite, y dice, a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Y dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías no recibió salario y todos sus ahorros y bienes lo puso en la obra. Y dice, Señor, acuérdate de lo que yo hice. Remunérame tú, porque yo no quiero que los hombres sean que me recompensen. Yo no busco nada de los hombres, yo busco de Dios. Dios es tu recompensa cuando tú haces algo para Él. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Voy a leer rapidito algo para decir lo último y terminar. Dice el 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día del sábado, era un mismo reposo que sábado, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas y de higos y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en el día del sábado de reposo. Y los amonesté acerca del día que vendían las provisiones, porque estaban violando el sábado. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Párate aquí, mi hermano querido, que es lo mismo que te estoy diciendo. Fueron a un cautiverio por lo mismo. Ahora regresan de la cautividad. Dios le manda a hombres consecuentes que los llevan al camino de la obediencia a Dios y de la sujeción, y vuelven a lo mismo. Llegan los tirios, que son los comerciantes fenicios, a vender pescado en el día del sábado, y salen ellos a comprar y violando el sábado. Y me gusta lo que dice, ¿no hicieron así esto nuestros padres? Y nos vino en la cautividad, y Dios tuvo misericordia y nos restauró, y ahora volvemos a otra cautividad. Por favor, cabezones. ¿O no lo hubiera dicho usted, cabezones? Pasamos por 70 años. Estamos bajo un gobierno secular o impío de los persas. Hemos sufrido tanta vergüenza y hemos blasfemado el nombre de Dios. Y ahora volvemos a lo mismo, a hacer lo mismo que nos llevó a la cautividad. Por favor, no tiene sentido. No, eso es lo que nos pasa a nosotros. Yo entiendo que el perro vuelva al vómito y el cerdo al lodo, pero que un santo vuelva otra vez a la carne, no lo entiendo. ¿Qué estaba haciendo Nehemías con esa firmeza, ese denuedo, esa sabiduría, ese temple, defendiendo el propósito? Pero sucede que yo veo el mal, yo veo un líder que está en fornicación, adulterio, yo no me quiero meter en problemas. Si viste, ya eres responsable a salvar el propósito, porque esa persona ya le hizo daño a una persona y la va a seguir haciendo a muchos. Perdona que te hable así, con claridad. Tú eres responsable. Si tú ves cualquier cosa que está perjudicando el propósito de Dios, te puse ese ejemplo, pero ese es cualquier otra cosa. Si tú ves un diácono maltratando a alguien, usted viene y me lo dice. Ay, que yo no le quiero poner carga al pastor. Eso no es carga para mí, ese es mi deber, corregir el mal en la iglesia antes que dañe a los demás. Sí, aplauda, aplauda, aplauda. Alabe a Dios,
que esto es verdad de Dios. Amén. Eso no es chisme. Eso se llama prevenir el mal antes que nos dañe a todos. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Miren qué determinación el 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Y dije a los levitas, o sea a los ministros, y les di a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, oh Dios, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Aleluya. Amén. Llegó el tiempo que los líderes tenemos que hablar con autoridad a los levitas. Tiempo ya, vaya a cuidar la puerta de Dios. Y no deje que los comerciantes vengan a dañar la iglesia. Que tanto nos ha costado eso, está diciendo Nehemías, para que ahora lo tiremos por la borda irresponsablemente. ¿Qué nos dijo Dios en la fiesta? Tenemos que decidirnos. Estoy siguiendo el mensaje de la fiesta. Y para terminar el capítulo, porque dice algo muy poderoso ahí al final, dice el 12: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. El 23 estoy leyendo. ¿Qué pasó cuando él se fue? Puso todo en orden. Dijeron que iban a divorciarse de esas mujeres, arreglaron todo, y ahora se ausentó el líder y hoy otra vez a lo mismo. El 24, y la mitad, dice aquí, dice: y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. No sabían el idioma hebreo y hablaban otros idiomas. Qué triste. Que los hijos de nuestros aquí no hablen castellano, pues es una vergüenza, pero yo lo entiendo, porque van a la escuela y le hablan en inglés. Pero Dios mío, que no hablen el lenguaje de Dios, porque así se traduce espiritualmente, el lenguaje de Dios. ¿Cómo van a entender las escrituras si en este tiempo estaban en hebreo? Santo Jehová, santo Dios, qué descuido. Y el 25, y reñí con ellos. ¿Qué hizo él? Todavía no he reñido con ustedes. Ya comencé. Y reñí con ellos y los maldije. Ay, santo. Ay, que no tienen amor. Que mira. Ay, mira a los hombres de Dios. Jesús dijo a Pilato, de Herodes: dile a esa zorra. ¿Cómo llamó a Herodes? Zorra. Y a los fariseos: sepulcros blanqueados. Ay, que Jesús es amor. Como pastor es amor, pero como profeta ni te acerques. Ay, no conocemos a Dios. Dice 25, y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos. Ay, le di un bofetón. Ay, papá, eso no lo he hecho con ninguno. A ver si practico, madre. ¿Quién quiere venir para allá? Así, cabezón. ¿Hasta cuándo va a estar dañando el propósito de Dios? Cabezón. Y dice 25, y herí con ellos. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Ay, santo. Volaron las pelucas por ahí. Escuchen. Y les hice jurar diciendo: hermano, perdónenme, eso no fue la gracia, fue la ley.
pero tenemos mucho que aprender. Un hombre que ama el propósito así lo defiende, con bofetones y con jala de pelo. Voy a leerte 25 porque que me tiene parado ahí, no me deja avanzar. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos. Y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Júrenmelo, que no van a dañar. Si por ustedes nuestro pueblo fue 70 años a un cautiverio, el templo fue destruido, el plan de Dios se paró, y ahora Dios nos trae de nuevo y estamos en lo mismo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿O no creen ustedes que es digno? Ay, pero pensamos, estamos como los defensores de los derechos humanos hoy. El violador violó 70 niñas, mató 20 niños. Ay, que lo tienen en una celda. Ay, que los derechos del criminal. Y el derecho de las 70 niñas violadas no vale nada. Ahí estamos, hermano, estamos. Yo no creo en derechos humanos, creo en humanos derechos. La misericordia es para los que se arrepienten, se convierten y se apartan del mal, no para el que sigue en lo mismo. Perdóname. Como dijo alguien, la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados no confesados. Y dice el versículo 26. Escuchen ahora, este versículo fue el que más me llamó la atención. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él. O sea, Dios lo honró tremendamente. Y que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. En otras palabras, miren cómo Dios amó a Salomón. Miren cómo lo honró, haciéndolo rey como no hubo otro en el mundo en esos días. ¿Cómo pagó a Dios? Destruyendo todo por andar detrás de mujeres. ¿Cuál fue la pérdida? Que Dios tuvo que dividir el reino de Israel en dos y partir al reino de Israel. Y qué terrible fue aquello. Ay, hermanos, si viéramos las consecuencias, pensáramos más o mejor antes de actuar. No es sabio tropezar 2 veces en la misma piedra. Y dice el 27: y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Escuchen. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat. Antes estaba ¿con quién? Con Tobías. Ahora el nieto de él emparentó con Sanbalat, Omonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. ¡Perro, vete! Lo ahuyentó. Lo sacó de su presencia, posiblemente del ministerio. ¡Salte de aquí! Hermanos, para preservar el propósito se necesita decisión y carácter y firmeza. Hay que ahuyentar a los ministros que están dañando el propósito, sacarlos de la presencia. Y siempre termina buscando la recompensa de Dios. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Acuérdate de ellos, ¿para qué? ¿Para que los restaures?
o para que le meta la mano. Mira cómo llama, mira cómo dice: a los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio. Acuérdate de ellos para acabar con ellos antes que ellos acaben con nosotros y nos venga el mal por causa de ellos. Hermanos, cuando uno peca, Dios nos ve a todos iguales, y por eso viene el castigo sobre todos. Así era así antes y es ahora igual. Y termina, escuchen el 30 y 31. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Los limpié. Ay, papá, hay que limpiarlos, hermanos. Ya que no se quieren limpiar ellos, vamos a limpiarlos nosotros. Puso todo en orden, quiso decir. Y mira cómo termina el libro. Ahí termina el libro de Nehemías. El último versículo dice: y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Y termina diciendo: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Yo te hablo a ti, mi hermano, mi hermana. Cerremos los ojos y oremos al Señor Dios Todopoderoso, el bueno y el fiel. Yo espero que esta palabra tan aplicada, con claridad, sin tapujos, haya llegado a tu vida, porque la hora ha llegado donde hay que hablar con claridad de la palabra de Dios, alumbrar para que nadie tropiece. Creo que Dios nos ha hablado, y a ti también, mi hermano. Es tiempo de tener el espíritu de Nehemías y de Esdras, espíritu de los restauradores, firmeza, denuedo, temple, decisión. Hay que reñir, hay que despedir, hay que deshonrar a gente que no está honrando a Dios. Llegó el tiempo de hacerlo, naturalmente en el espíritu de Cristo, en el espíritu del nuevo pacto, porque estamos en otro pacto. Ahí está hablando en el tiempo de la ley, pero tomamos la enseñanza y la aplicamos en el nuevo pacto. Pero esto tiene una traducción en este tiempo, y es que Dios requiere determinación. Jesús habló: el que no dejare padre, madre, mujer, hijo por seguirme a mí no es digno de mí. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. Jesús también habló con determinación. Ha llegado el momento de decidirnos por Dios. Tú fuiste llamado a ser restaurado, a ser restaurada, y a restaurar a otros, y a preservar el propósito de Dios. Dios quiere darte ese temple de un restaurador. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.